Queridos hermanos, como decíamos al inicio de esta celebración eucarística, hoy su comunidad parroquial se llena de gozo, se llena de alegría, porque estos 90 niños se acercan por primera vez a recibir la Eucaristía, se acercan a recibir a Jesús en la comunión y lo celebran en el marco de la solemnidad de la Virgen del Carmen, una gran advocación de la Virgen, amada y querida en el mundo entero bajo este título. ¿Quién es la patrona de Barquisimeto? Raspados. Todos los vamos a devolver a la catequesis de primera comunión. La patrona de la arquidiócesis es la Virgen del Carmen, por si acaso. La Divina Pastora es la patrona sentimental, así la llamamos, ¿sí? Pero la patrona, legalmente hablando, es Nuestra Señora del Carmen. Entonces, hoy la festividad tiene ese tinte, como digo, especial. Ustedes celebran junto a la Madre este acontecimiento tan bonito, el de la primera comunión. Hay una frase de San Agustín con la que quiero comenzar esta predicación. San Agustín dice que más dichosa fue María por concebir a Jesús en su corazón que por concebirlo en su vientre. Es decir, María es más dichosa porque cumplió la voluntad de Dios que por el solo hecho de haber acogido a Jesús en su seno. Porque si lo hubiese recibido y no hubiese vivido la fe, no hubiese tenido mucho sentido esa maternidad. Y esa maternidad y esa alegría, ese gozo que vivió María, lo podemos ver en la primera lectura, la lectura de Zacarías, que es un anticipo de lo que será el gozo de concebir a Jesús en el seno de María. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Ustedes también tienen que llenarse de gozo, porque ustedes también van a concebir a Jesús en su corazón, van a concebir a Jesús dentro de ustedes. Jesús se va a convertir en ustedes y ustedes se van a convertir en Jesús, porque el pan que ustedes van a comulgar se va a transformar en ustedes. Lo que uno come se transforma en uno. Entonces es un acontecimiento maravilloso el día de la primera comunión. Entonces ustedes también van a ser tabernáculo del Señor, así como lo fue María. Se dice que María fue el primer tabernáculo de la iglesia. ¿Qué es un tabernáculo? Bueno, el sagrario, pues. María fue el primer sagrario de la iglesia. El sagrario es donde se reserva la Eucaristía. Aquí ustedes lo tienen en el medio. Ese es el sagrario, que contiene las hostias consagradas. Jesucristo que se ha transformado, o el pan y el vino que se ha transformado en el cuerpo del Señor. Bueno, María fue el primer tabernáculo, el primer sagrario. Y nosotros, cada vez que recibimos a Jesús en la comunión, también nos convertimos en tabernáculo. También depositamos a Jesús dentro de nosotros. Por eso ese momento es tan íntimo, ese momento es tan importante, porque está el Señor con nosotros y permanece con nosotros. Ese es un aspecto importante. Jesús está con nosotros, se quedó con nosotros en el sacramento de la comunión. Voy a citar nuevamente a San Agustín, y me perdonan, pero es que yo tengo espiritualidad agustiniana. San Agustín dirá que Dios, miren este pensamiento tan maravilloso del santo, dice: Dios se hizo hombre en Jesús, ¿verdad? Para que el hombre se hiciera Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Esto no es una herejía, por si acaso, porque cuando San Agustín dice esto, nos está diciendo que Dios nos regala algo de Él el día de nuestro bautismo. Nos concede la gracia divina, nos da algo divino, la gracia. Por eso nosotros estamos llamados a transformarnos en Jesucristo.
Mucha gente vive la primera comunión como un acontecimiento social. Algunos niños ya no vuelven a la iglesia, ya no vuelven a la parroquia. Creen que con la primera comunión se acabó todo por un tiempo y después volvemos cuando venga la confirmación. Y no es así. Muchos santos entendieron este día como un acontecimiento muy importante y fundamental en su existencia. Uno de ellos es Santo Domingo Sabio. El día de su primera comunión, Santo Domingo Sabio se hizo varios propósitos, y entre ellos uno que a mí me llama mucho la atención, y decía: mis amigos serán Jesús y María. El día de la primera comunión se estrecha ese vínculo de amistad entre ustedes y Jesús. También deberían proponerse eso, que a partir de hoy Jesús sea cada vez más amigo de ustedes. Santa Teresita del Niño Jesús también decía que el día de su primera comunión era el primer beso que Jesús le daba en el alma, algo así, decía Santa Teresita. O sea, ¿cómo valoraron este momento? Ustedes dirán, bueno, pero ese es una oblea, ¿verdad? Dirán, ese es pan, es apariencia de pan, pero es Cristo mismo. ¿Por qué un católico cree que Jesús está presente en la Eucaristía? Catequista, ¿no es tan catequista? Porque él mismo lo dijo. No hay para dónde agarrar. Y si ustedes se agarran el discurso del pan de vida en el Evangelio de San Juan, no hay para dónde coger. Porque Jesús insiste en que Él es el pan de la vida. Y es verdad que ese misterio trasciende nuestra capacidad. No cabe en nuestra cabeza. No lo terminamos de entender. Lo creemos porque Él no nos puede engañar. Dios no nos puede engañar. Y por eso lo creemos. Y algunos dicen que cuando Juan habla de pan de vida se está refiriendo a la palabra. Y es verdad, se refiere a la palabra, pero también se refiere a la Eucaristía. Porque en otros momentos también, en los evangelios, Jesús hablará de que quien come su carne y bebe su sangre tiene vida en Él, o tiene vida eterna. Entonces, qué importante es fiarnos de Jesús, fiarnos de su palabra. Podríamos dudar de que lo que vemos ahí es pan y vino. Ahí no vemos más nada, nuestros ojos solo ven eso. Cuando lo consumimos, eso sabe a vino y sabe a trigo. Eso es verdad. Eso es innegable. Pero, como digo, Jesús no nos puede engañar. Y Él nos dijo que Él se quedaba ahí para nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé cómo hacen los que son tan estrictos con el tema de la palabra de Dios, y este tema del pan eucarístico se lo pasan tan olímpicamente. No sé cómo hacen porque como para ellos la interpretación no existe, sino que todo es literal, pues no lo sé. ¿Cómo harán con eso? ¿Cómo harán con su conciencia? Entonces, qué bonito esto que tiene la Madre Iglesia Católica, el poder recibir a Jesús, poder recibirlo en el pan o en las especies eucarísticas. Y la primera comunión es el comienzo, como decía, de la amistad con Cristo. De aquí en adelante tienen que venir muchas comuniones más, muchas más, todas las que sean posibles. Porque en la comunión recibimos la gracia divina. En los sacramentos siempre recibimos la gracia divina. Siempre recibimos la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué privarnos de ese pan si es una gracia, si es una bendición? Entonces habrá que hacer lo posible para estar en condiciones de recibir la comunión. La Iglesia nos enseña que para recibir la comunión hay que estar libre de pecado mortal, que nos impida recibir el cuerpo del Señor. Esa es la única condición que hay. Claro, de haber hecho la primera comunión, habernos preparado para este acontecimiento tan importante. Entonces, procurar no tener pecado mortal, que ya ustedes
durante un año habrán aprendido lo que es un pecado mortal y lo que no es un pecado mortal, que me impide recibir la comunión. ¿Y qué hacemos cuando tenemos pecado mortal? Bueno, acudimos al sacramento de la reconciliación, de la confesión, para que el Señor nos quite el pecado y podamos estar habilitados para recibirlo nuevamente. Qué interesante el salmo que proclamamos y la segunda lectura también que han elegido para esta celebración. El salmo es el cántico del Magnífica, el cántico del Magnífica que proclamó María al encontrarse con su prima, Santa Isabel. Y dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Eso lo podrían decir ustedes, niños, el día de hoy, cuando reciban la comunión. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su siervo. Por eso todas las generaciones me llamarán dichosa, dice María, pero ustedes también podrían decir eso. Todas las naciones me llamarán dichoso, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Es decir, este cántico del Magnífica proclamado por María, nosotros también lo podemos proclamar cada vez que recibimos al Señor en la Eucaristía. Una recomendación nos hace San Pablo, así como a Timoteo y su comunidad. Recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y tranquilidad, llevar una vida piadosa y digna. Eso nos dice el apóstol San Pablo. El tema de la oración es importante, niños y adultos. Orar con insistencia al Señor, orar al dueño de la mies, orar con insistencia para que el Señor haga su voluntad en nosotros. Tenemos que estar abiertos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y orar por todos. Mucha gente se queja de la situación económica, de la situación política, de todos los conflictos que hay en nuestra nación, pero muy pocos van a orar cuando en las parroquias se convoca una jornada de oración. Muy pocos se toman en serio el tema de la oración. Viven ocupados en muchas cosas que seguramente son importantes, pero descuidan lo fundamental, que es poner las cosas en las manos del Señor. Un creyente, pues, alguien que se une a Cristo en la Eucaristía, debe vivir constantemente en oración. Nuestra vida tiene que ser una constante oración, que todo lo que yo haga sea por amor a Dios, porque la fe no se vive solo aquí en la iglesia. La fe sobre todo se vive de esas puertas hacia afuera. ¿Cómo me comporto yo, niño, que recibo la primera comunión? ¿Soy el mismo caprichoso de siempre? ¿Soy el mismo grosero de siempre? ¿Soy el mismo flojo de siempre? Se supone que cuando uno recibe la comunión, tiene que transformar su vida, porque o si no, recibe la comunión indignamente. Entonces se tiene que notar en su casa que ustedes son amigos de Cristo. Uno se parece a los amigos, quiera o no. A uno se le pegan las mañas, se les pegan las mismas frases, las mismas bromas, a veces hasta los gestos se le pegan. Bueno, ¿será que los gestos de Jesús y sus actitudes se nos notan allá afuera en la calle o en nuestra casa, en la escuela, en nuestros lugares de trabajo? La gente que nos ve a nosotros dirá: mira, se parece a Cristo. ¿Será? ¿O no? Muchas veces no. Muchas veces no nos parecemos a Cristo. Y tenemos que parecernos a Cristo, porque somos otro Cristo. Somos otro Cristo. Y los demás tienen que ver en nosotros a Cristo. No significa que ahora ustedes van a ser unos angelitos, ¿verdad? Que van a estar volando por ahí. Porque no.
siempre tenemos nuestras cosas, pero se tiene que notar un poquito que nosotros hemos sido poseídos por Dios, que Dios habita en nuestro interior, que Dios habita en nuestra vida. Así como se le notaba a la Virgen María. A la Virgen María se le notaba que amaba a Dios. Todos quienes veían a María se admiraban de ella y siempre estaba con la comunidad orando. Y la palabra de Dios, aunque le dedica pocas páginas a la Virgen, las pocas que le dedica, la reconoce como dichosa, la conoce como una maravilla en la que Dios puso su mirada. Niños, que este día de la primera comunión, como digo, sea un día en que ustedes se propongan ser cada vez mejor. Que ojalá en esta parroquia o donde ustedes vivan, ustedes se involucren con la comunidad. Yo me imagino que en esta comunidad habrá grupos de niños, de poscomunión, no sé, en el canto, en perseverancia, infancia misionera, no sé, lo que pueda haber aquí. Bueno, involúquense, porque la comunidad les necesita, el mundo les necesita, el mundo necesita otros Cristos para que transformen la sociedad, para que en la sociedad se viva la fraternidad, la reconciliación, el amor, el perdón, todo eso. Y eso tienen que hacerlo ustedes, tenemos que hacerlo todos los que somos amigos de Cristo. Que el Señor pues les bendiga, que el Señor, como digo, les haga perseverar en la fe, que cada vez sean más amigos de Cristo, que cada vez amen más a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a sus vecinos. Que se note, esa canción que dice por ahí, que se te note, ¿no? Que se te note lo que eres, que se te note que eres cristiano. Y que María Santísima, que guardaba todo en su corazón, nos haga también a nosotros entrar en nuestro interior, para que podamos descubrir lo que es realmente valioso en nuestra vida, que Jesús habita en nosotros, que Jesús está en nuestro interior, que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, que hay que dejarlo fluir, que hay que dejarlo que se note, que hay que dejarlo actuar. Somos nosotros a veces que lo aprisionamos, que no lo dejamos libre, y el Espíritu es libre. El Espíritu nos quiere libres en el amor. Como dicen los mercedarios, la familia mercedaria dice, libres para liberar. Bueno, el Señor nos quiere libres para que podamos liberar a otros. Y estoy hablando del pecado, que muchas veces es el que nos esclaviza. Que el Señor pues les bendiga y que María, primer tabernáculo del Señor, nos haga a nosotros también ser fieles tabernáculo de Cristo.